Guatemala lleva más de 120 años jugando fútbol. Ha tenido momentos de gloria que pusieron al país en el mapa mundial, tragedias que partieron el corazón de una nación, una suspensión de la FIFA que casi destruyó todo y una afición que nunca se ha rendido. Si eres guatemalteco y amas el fútbol, este es el video que necesitabas ver. Y si no eres guatemalteco, te garantizo que lo que estás a punto de escuchar te va a sorprender. Soy Jason. Bienvenido al canal donde contamos el fútbol guatemalteco que nadie más cuenta. Quédate hasta el final porque hay datos que probablemente no conocías. Parte 1, los orígenes. Todo comenzó muy lejos de Guatemala. Era finales del siglo XIX y 4 jóvenes guatemaltecos estudiaban en el Colegio San George's en Surrey, Inglaterra. Sus nombres eran Delfino Sánchez Latour, Eusebio Murgalos y los hermanos Jorge y Carlos Aguirre Mathieu. Entre 1896 y 1901, estos 4 guatemaltecos conocieron el fútbol en tierras inglesas y se enamoraron del deporte. Cuando regresaron a su país, trajeron con ellos ese amor por el balompié y decidieron compartirlo. Así nació el Guatemala Fútbol Club en 1902. El primer equipo organizado de la historia del país. El 14 de septiembre de 1912 jugó el primer partido oficial de fútbol en Guatemala, solo 22 jugadores divididos en los bandos azul y blanco, corriendo en los campos de Gerona de la ciudad de Guatemala. El fútbol tardó unos años en popularizarse. Al principio la gente en Quetzaltenango prefería el béisbol y el fútbol americano, pero poco a poco el balompié fue conquistando corazones en todo el país. En 1909, durante las fiestas de Minerva, el fútbol fue declarado oficialmente deporte nacional de Guatemala. Y en 1919, apenas 17 años después del primer partido, nació la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, la FEDEFAT, que hasta hoy rige el fútbol nacional. En 1946, Guatemala se afilió oficialmente a la FIFA, abriendo las puertas a la competencia internacional. Parte 2, la época dorada. Si hay una época que todo guatemalteco debería conocer con orgullo, es la de los años 60 y 70. Esos fueron los mejores años del fútbol chapín. En 1967 la selección nacional logró algo histórico, ganar la Copa de Naciones de la CONCACAF. El antecedente directo de la actual Copa Oro fue el único título internacional de la selección mayor y hasta hoy nadie ha podido repetirlo. Un año después, en 1968, Guatemala clasificó a los Juegos Olímpicos de México, quedando entre las mejores 8 selecciones del mundo, y en 1976 repitió la hazaña en los Juegos Olímpicos de Montreal, esta vez alcanzando el cuarto lugar del mundo. Imagínate eso. Pero el momento más glorioso llegó el 27 de octubre de 1974. Ese día, el Club Social y Deportivo Municipal escribió la página más dorada del fútbol guatemalteco. El escenario fue el Estadio Nacional Mateo Flores, con más de 30,000 aficionados enloquecidos. El rival era el Transvaal de Surinam, campeón de la zona del Caribe. Municipal venía de una temporada brutal en 32 partidos sin perder, campeón nacional, y ahora buscaba la gloria continental. El equipo estaba dirigido por el uruguayo Rubén Amorín y tenía como figura estelar al delantero argentino José Emilio Mitrovic, apodado Pepe. En la final, Municipal ganó el primer partido 2-1. Y el segundo también 2-1. Los 2 goles decisivos los anotó Mitrovic, quien se convirtió en leyenda eterna de los rojos. Guatemala era campeón de la CONCACAF en un logro que hasta el día de hoy ningún otro equipo guatemalteco ha podido igualar. Parte 3, la tragedia del 96, pero no todo fue gloria. El 16 de octubre de 1996 ocurrió la noche más oscura en la historia del fútbol guatemalteco. Una noche que nadie que la vivió puede olvidar. Guatemala enfrentaba a Costa Rica en el estadio Doroteo Guamuch Flores por las eliminatorias al Mundial de Francia 1998. La emoción era enorme porque Guatemala tenía posibilidades reales de clasificar, pero algo salió terriblemente mal antes de que comenzara el partido. Decenas de miles de personas intentaron entrar al estadio, muchas con boletos falsificados. La capacidad del estadio fue superada con creces y en las entradas se formaron avalanchas humanas imposibles de controlar. El resultado fue devastador: 83 personas sin vida aplastadas. Madres, padres, hijos que solo querían ver a su selección. Fue una de las tragedias más dolorosas en la historia del fútbol de toda América, y como si el dolor no fuera suficiente, Guatemala
Tampoco. Clasificó al Mundial de Francia 1998 a la selección y todo el país quedaron destrozados. Parte 4. La suspensión de la FIFA. El siglo XXI trajo nuevas esperanzas, pero también nuevas decepciones. A partir del año 2000, la selección tuvo actuaciones irregulares. Hubo momentos buenos como llegar a cuartos de final de la Copa Oro 2011, donde fueron eliminados por México, el eventual campeón, o la eliminatoria al Mundial. 2014, donde ganaron 9 de 12 partidos, pero una peor diferencia de goles dejó a Guatemala fuera, pero el golpe más duro llegó en 2016. La FIFA suspendió a Guatemala por irregularidades y corrupción. Dentro de la federación, cuando el gobierno intervino en los asuntos internos de la FEDEFET durante casi 2 años, Guatemala no pudo participar en ninguna competencia internacional, ni la Mayo R ni las juveniles. Nada. Fue uno de los momentos más vergonzosos del fútbol nacional. El trabajo de generaciones de jugadores se vio interrumpido por la corrupción de dirigentes. Pero Guatemala sobrevivió. Tras cumplir las sanciones y reestructurar la federación, el equipo comenzó a reconstruirse. Capítulo final, el resurgimiento. Los últimos años devolvieron la esperanza al fútbol guatemalteco. En la Copa Oro 2023, Guatemala llegó a cuartos de final, su mejor resultado en muchos años. Luego, en 2025, logró algo histórico: clasificar a la ronda final de eliminatorias mundialistas por primera vez en 20 años, con México, Estados Unidos y Canadá ya clasificados como anfitriones. Guatemala solo necesitaba 2 victorias para ir al Mundial. 2 victorias. La ilusión era enorme. Pero en noviembre del 2025, Panamá derrotó a Guatemala. 3-2 en el trébol y el sueño se acabó. Eliminados a una fecha del final. Fue una de las noches más dolorosas de la historia reciente de la selección. Sin embargo, esta generación demostró que Guatemala puede competir. El sueño del Mundial sigue vivo para la próxima eliminatoria. Eso es el fútbol guatemalteco: glorias, tragedias, suspensiones y sueños rotos, pero una afición que nunca se rinde. ¿Crees que Guatemala llegará al Mundial en el futuro? Comenta abajo. Suscríbete, porque aquí contamos el fútbol guatemalteco que nadie más cuenta.